tiempo, el rey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Este breve evangelio, donde se nos cuenta una reflexión de Herodes a propósito de Jesús, nos invita a pensar sobre el mensaje de Jesús. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? ¿Qué es lo que Herodes oía de Jesús? Los milagros que hacía, vale, pero también las enseñanzas que decía. Y los milagros eran la confirmación de la enseñanza. Él necesitaba tener una autoridad que viniera de más allá de él para que la gente que le escuchaba, la gente que oía su mensaje, creyera en ese mensaje. El milagro era la firma de Dios. El documento bien redactado tenía que estar firmado por una autoridad. El milagro era la certificación de que Dios estaba respaldando a Jesús. Es decir, que lo que Jesús enseñaba venía de Dios. Naturalmente también el milagro era un acto concreto de caridad, de compasión hacia una persona necesitada del tipo que fuera. Una resurrección, una curación, la expulsión de un demonio, lo que fuera. Pero el objetivo del milagro sobre todo era esto, decir: este Señor está enseñando estas cosas, son cosas que van en contra de la tradición en algunos puntos, por ejemplo, curar en sábado, o incluso está yendo más allá y está equiparándose a Dios. Esto puede ser una pretensión de un loco que dice que es Napoleón, aunque en aquella época todavía no había habido Napoleón, pero seguramente alguno ya tenía alguna idea de algún loco. Bueno, pues un loco o puede ser verdadero. Los milagros son lo que certifica la autenticidad del mensaje. Pero lo importante es el mensaje. Si nosotros nos quedamos en el milagro, nos quedamos en la cáscara, no nos quedamos con el contenido. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje? El mensaje de Jesús es un mensaje doble. Por un lado, un mensaje dogmático, el dogma. Por ejemplo, Dios es Trinidad. Una parte esencial del mensaje de Jesús, la Trinidad. Los judíos ya creían en un único Dios, por tanto, él no tenía que enseñarles esto. Ya lo creían, era el patrimonio principal de la revelación del Antiguo Testamento. Dios existe, Dios es uno, Dios es el creador, Dios es todopoderoso. Esto no ha venido a enseñarlo Jesús, porque ya lo sabían. Lo que ha venido a enseñar Jesús es que ese único Dios son tres personas distintas, una de las cuales es el Padre. No un Dios por encima de dos dioses menores, como si fuera un Dios principal en las antiguas mitologías griegas o romanas, un Dios principal, un Zeus o un Júpiter, que tiene dioses secundarios hijos suyos. No, es un único Dios que tiene tres personas distintas, iguales en naturaleza, comparten la única naturaleza divina e iguales en dignidad. Los tres son distintos, pero comparten la única naturaleza divina y por lo tanto los tres son Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Esto es una parte esencial, primera, de la revelación de Jesús. Por lo tanto, esto que cambia completamente la religión judía, que no deroga lo bueno que hay en la religión judía, sino que lo cambia por plenitud, por amplificación, parte esencial del mensaje de nuestro Señor. Segunda cosa esencial, este Dios único es tan amor que no solamente crea, sino que además se encarna una parte de ese Dios, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, una de las tres personas divinas, se hace hombre con el consenso, el acuerdo de las otras dos personas. El único Dios decide salvar al hombre con la encarnación, muerte y resurrección de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, segunda parte, el amor de Dios es infinito y llega a morir
morir por el hombre que no se merece. La consecuencia de esto, el perdón de los pecados, la vida eterna, la certeza de que hay vida después de la muerte. Bien, esto no es más que un asomo, una puntadita, ¿verdad?, de lo que es el dogma. Pero luego viene la enseñanza ética, la enseñanza moral. Y la enseñanza moral parte precisamente de este final. Hay vida eterna, pero previo a la vida eterna hay juicio. En el juicio vamos a ser juzgados por nuestras obras. Como estamos decidiendo nada menos que la salvación eterna, nos conviene muy bien saber qué obras son buenas y qué obras son malas. Y además, saber qué obras son buenas y cuáles son malas no solamente nos va a ayudar a hacer el bien y salvarnos, a coger la salvación de Dios, sino que además nos va a ayudar a vivir bien en la tierra y por lo tanto a ser felices, porque solamente el que hace el bien es de verdad feliz. Bueno, pues por lo tanto el Señor se convierte en un maestro ético, en un maestro moral, y va enseñando aquellas cosas que ya se sabían. No le hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti, y va añadiendo, haz lo que sí que te gustaría que te hicieran a ti, hasta llegar a la plenitud de la ética, que es: imítame a mí, amaos unos a otros como yo os he amado. Dogma y moral, enseñanza, doctrina, doctrina de dogma, doctrina de moral. No podemos suprimir esto. No lo podemos suprimir. Y no lo podemos suprimir, primero porque si se suprime, se acaba todo. Es decir, se acaba nuestra fe en Jesús, que es Dios. Pero luego no lo podemos suprimir porque sería una traición a Él decir: tú viniste, yo creo en ti, pero yo no creo en lo que sea. El juicio previo a, por ejemplo, la vida eterna. Estás traicionando a Jesús. O yo no creo que esto sea un pecado mortal, aunque tú has dicho que es un pecado mortal. Por ejemplo, el adulterio. O la Iglesia ha enseñado, basado en lo que tú has enseñado, y ahí está también recogido en las cartas, por ejemplo, de San Pablo, que tiene que casarse para estar en gracia de Dios y no basta con arrejuntarse o vivir juntos. ¿No? O sea, si nosotros suprimimos algo del mensaje o suprimimos algo de la doctrina moral, estamos yendo contra Cristo. No estamos adaptando a Cristo, modernizando a Cristo, estamos yendo contra Cristo, traicionando a Cristo. Esto es fundamental que lo entendamos. Jesucristo no ha venido a darse un paseo. No ha venido a conocer una colonia que tenía aquí en la inmensidad del universo y a ver cómo eran los humanos para ponerles más impuestos o menos impuestos. Jesucristo ha venido a salvar al ser humano, a salvar a la humanidad entera. Jesucristo es el Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hace hombre para amar al hombre, salvar al hombre, dar la vida por el hombre. Y eso lo hace también, no solo derramando su sangre, sino enseñando la doctrina y enseñando la moral. Negar cualquier aspecto de la doctrina o de la moral enseñada por Jesús es traicionar a Jesús, es, en el fondo, volver a vender a Jesús como lo hizo Judas. Aquel Judas lo hizo, quién sabe por qué, y luego se suicidó. Hoy los que traicionan a Jesús modificando su dogma o modificando su doctrina moral están siendo los nuevos Judas. No sabemos por qué lo hacen, qué es lo que buscan, quién les mueve. Lo sabrán ellos, lo sabrá Dios en su conciencia, pero el resultado es el mismo: volver a traicionar a Cristo, volver a vender a Jesús. Que no nos pase a nosotros lo mismo. De pie, por favor.